Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 101. Chapter 101. Formación. Capítulo 101. Formación. Un enorme dragón de madera rugió mientras se lanzaba hacia el Tsutsuki Toneri. Al ver esto, Toneri rugió furioso. Hasta los muertos de la tierra pura se atreven a interponerse en mi camino. Un brillante rayo de chakra amarillo, infundido con el poder del Tenseigan, salió disparado y cortó al dragón de madera en dos. ¡Bum! Las mitades cercenadas del dragón de madera se estrellaron contra el suelo con un impacto atronador. La apariencia de Toneri ahora estaba desaliñada. Su cabeza tenía un gran chichón por haber sido golpeado por el monumento de piedra, y su cabello azul blanquecino, alguna vez ordenado, estaba en un desorden salvaje. Si no fuese por su lamentable estado actual, todavía podría parecer una figura sacada de una leyenda. Hashirama Senju hizo una pausa por un momento, sorprendido por lo que acababa de presenciar. Aunque el dragón de madera que invocó no estaba en todo su poder, la facilidad con la que fue destruido lo tomó por sorpresa. El clon de sombra de Kagami miró y ofreció un consejo. Añade un poco de chakra sabio. Estos seres tienen una resistencia natural al ninjutsu. El Tenseigan de Toneri brilló con un radiante tono amarillo mientras se imbuía de chakra. Ignorando a Hashirama, su mirada se fijó en el clon de sombra de Kagami. El descendiente caído del sabio de los 6 caminos, auge. Antes de que Toneri pudiera terminar su frase, una enorme puerta torii roja descendió del cielo y lo estrelló contra el suelo. Arte sabio. Puerta del gran dios. Hashirama, ahora rodeado por las reveladoras marcas negras del modo sabio, convocó a otro dragón de madera para unirse a la lucha. Jajaja. Parece que funcionó bastante bien. El clon de sombra de Kagami miró hacia abajo, con expresión tranquila. En este momento, Hashirama era más que suficiente para manejar a Toneri. El poder de Toneri provenía principalmente del gigante Tenseigan, y era mucho más débil que el Tsutsuki Toneri de la línea de tiempo original. Entonces te dejo esto a ti, dijo el clon de sombra. Primero Kage. Al escuchar a Kagami dirigirse a él con ese título, Hashirama sintió una oleada de orgullo. Aunque su hermano, Tobirama, albergaba profundos prejuicios contra los Uchiha, este joven lo reconoció claramente. Está bien, déjamelo a mí. Con numerosas puertas del gran dios descendiendo y árboles enormes brotando en el campo de batalla, el terreno mismo se transformó en un instante. Para la mayoría de los shinobi, tener un suministro infinito de chakra como el cuerpo del Edo Tensei era una mejora. Para alguien como Hashirama, en realidad era una desventaja. Sus reservas naturales de chakra ya parecían infinitas. Mientras Hashirama mantenía a Toneri completamente ocupado, el clon de sombra de Kagami recordó el monumento de piedra de los 6 caminos al dominio de la esfera negra. Inicialmente, el monumento había sido dejado afuera para contrarrestar el poder de Toneri. Pero ahora, con Hashirama actuando como una formidable distracción, Kagami podía centrar toda su atención en lidiar con Ishiki Tsutsuki. Si Hashirama hubiera llegado junto a Tobirama y los demás, Kagami lo habría considerado un enemigo. Pero como Hashirama había venido solo, nadie comprendía a los Uchiha mejor que los Senju. A la inversa, nadie comprendía a los Senju mejor que los Uchiha. Kagami sabía que una vez que Hashirama aceptara ayudar, no lo traicionaría en mitad de la batalla. El proyecto monumento al fundador que Kagami había iniciado no solo tocó la llaga de Madara, sino que también atacó el núcleo de los ideales de Hashirama. El clon de sombra rió suavemente antes de disolverse. Ahora, todo lo que quedaba era desmantelar Ishiki Tsutsuki pieza por pieza. Dentro del infierno de Yomi. El Moguro blindado absorbió los golpes de Ishiki mientras Kagami se lanzaba entre las torres negras, jugando un juego de guerra de guerrillas. Mientras Moguro no fuera destruido directamente, podría seguir luchando. Si esta hubiera sido la primera aparición de Moguro, Ishiki podría haberlo destruido con un solo golpe. Afortunadamente, después de someterse a un riguroso entrenamiento contra Kurama, Moguro había mejorado significativamente su resistencia a los ataques basados en chakra.
Su capacidad de regenerarse y adaptarse significaba que, a menos que muriera instantáneamente, eventualmente contrarrestaría los ataques de Isiki. Aún así, Kagami no le dio a Moguro muchas oportunidades de probar sus límites. Interrumpía constantemente el ritmo de Isiki, impidiéndole asestar un golpe decisivo. Los recuerdos del clon de sombra regresaron a la mente de Kagami. Al procesarlos, Kagami sonrió. Ashirama Senju. ¡Qué aliado inesperado! Isiki se dio cuenta rápidamente de las características únicas de Moguro. Sus técnicas habituales eran cada vez menos efectivas, pero cada vez que intentaba lanzar un ataque más potente para rematarlo, Kagami intervenía. ¡Qué estrategia tan vil y frustrante! Las reservas de chakra en el cuerpo actual de Isiki no eran ilimitadas. Ya había gastado demasiada energía simplemente intentando descifrar las tácticas de Kagami. Mientras tanto, Kagami parecía conocer cada uno de sus movimientos, contrarrestándolo con precisión en cada giro. Si se hubieran enfrentado sin conocimiento previo, Isiki estaba seguro de que podría aplastar a Kagami en 3 minutos. Pero la realidad nunca fue tan simple. Quería tomar tu cuerpo bajo condiciones más controladas. La expresión de Isiki se oscureció con determinación. Cuando Kagami interrumpió el proceso de marcado del Kama, Isiki decidió debilitarlo primero antes de hacer otro intento. Pero ahora era hora de tomar una acción decisiva. Auge. Una aterradora ola de chakra estalló, enviando a Moguro a volar. Varas negras brotaron del cuerpo de Isiki como un aguacero torrencial, sin importar por completo el costo en chakra. Una columna de humo emergió de la figura de Isiki mientras más patrones negros se extendían por su cuerpo. Fue como si su caparazón actual, Jigen, estuviera a punto de romperse. Algo absolutamente horroroso estaba surgiendo. Los cortes de Kagami, que habían sido efectivos momentos antes, ahora fueron repelidos por el aura pura de Isiki. La transición solo tomó un instante, aunque pareció una eternidad. Quebrar, 2 manos desgarraron los últimos restos del caparazón de Jigen. Auge. La opresiva presión envolvió todo el dominio. La atmósfera infernal tembló bajo la fuerza de una presencia inimaginablemente poderosa. Una figura emergió, caminando sobre la cáscara destrozada de Jigen. Piel pálida, cabello blanco grisáceo y un solo cuerno en forma de corona que sobresalía de su cabeza. Esta era la forma completa de Isiki Tsutsuki. Un ojo tenía un patrón concéntrico negro y dorado, el ojo negro, mientras que el otro era un Byakugan puro. Su vestimenta era elegante pero siniestra. Un abrigo largo blanco con ribetes negros, pantalones negros holgados y pies descalzos. El mismo aire parecía alejarse ante su presencia. Permítame volver a presentarme. La mirada fría y sin emociones de Isiki se fijó en Kagami. Soy Isiki Tsutsuki. Y ahora, me entregarás tu cuerpo, Uchiha Kagami. Con tu nave, alcanzaré la resurrección perfecta y ascenderé a un nivel que rivalizará con el de los seres más grandes que existen. Me convertiré en un verdadero dios. Auge. Olas tangibles de chakra surgieron como un tsunami, ahogando el dominio en el caos. El cuerpo actual de Isiki no podría sostenerlo por mucho tiempo, pero incluso unos pocos días serían suficientes. Su vaso perfecto estaba justo delante de él. Silbido, ni siquiera el Mangekyou Sharingan de Kagami pudo seguir el ritmo de la velocidad de Isiki. Poder abrumador. Velocidad abrumadora. En cuestión de segundos, el cuerpo de Kagami quedó plagado de heridas. Su regeneración no pudo seguir el ritmo. Ruido sordo, una rodilla golpeó a Kagami de lleno en el pecho, haciéndolo tambalearse. La mano de Isiki se cerró alrededor de su garganta mientras las marcas negras de Kama comenzaron a extenderse por el cuerpo de Kagami. Isiki lo miró y se burló. Te equivocaste en una cosa. No soy como Kaguya ni esos otros fracasados. Busco la verdadera evolución. Siéntete orgulloso, Uchiha Kagami. Tu cuerpo será el recipiente de un dios. Una risa débil escapó de los labios de Kagami. Un sentimiento siniestro se apoderó de la mente de Isiki. Cuando sus miradas se cruzaron, lo vio. Un par de Mangekyou Sharingan carmesí, brillando con malicia. Quebrar. Las manos de Kagami se aferraron a la muñeca de Isiki, aparentemente en una lucha inútil. Al cazar una bestia poderosa, ¿qué es lo más importante? La respuesta. Un golpe único y decisivo. Porque ningún cazador puede soportar la furia de un depredador moribundo. A medida que las marcas Kama se grababan en Kagami, un patrón de color rojo oscuro comenzó a extenderse desde sus manos hacia Isiki. Se escuchó una risa suave, seguida de un murmullo bajo. Conviértete en parte de mi Otsutsuki Isiki. Auge. Todo el dominio se encendió en llamas negras y rojas. El monumento de piedra de los 6 caminos salió disparado de las sombras y se estrelló contra ambos cuerpos. Ruido sordo. La prisión de la tumba asesina calamitosa del inframundo, formación completa. Chapter 102. Chapter 102. De Uchiha de Senju.
Capítulo 102. Los Uchiha y los Senju. La marca Kama, destinada a sobreescribir el cuerpo de Kagami, fue absorbida por un vacío inquietante, desapareciendo sin dejar rastro. Cuando el Tsutsuki Ishiki se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y trató de retirarse, ya era demasiado tarde. La colosal vena del dragón de la luna negra, canalizada hacia el monumento de piedra de los 6 caminos, desató una fuerza de sellado incomparable. ¿Tú? ¿Qué demonios has hecho, bastardo? Con la fuerza que le quedaba, Ishiki lanzó un poderoso puño hacia el rostro de Kagami, destrozándole el pómulo y dejando sus rasgos casi irreconocibles. Golpe. 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 Los fuertes golpes resonaron en el espacio desolado, pero Kagami parecía imperturbable. Sellos negros comenzaron a trepar por el cuerpo de Ishiki como cadenas conscientes, atándolo con más fuerza a cada segundo que pasaba. Dentro del dominio mental 6 estacas de color negro clavaron los 4 brazos y piernas de Sukuna al suelo. Miró fríamente la puerta del sello que se abría lentamente, con una sonrisa tirando de la comisura de sus labios. ¿Otro de tus planes, Kagami? Sukuna observó en silencio, memorizando cada detalle de la batalla y diseccionando mentalmente sus componentes. Si Sukuna interviniera ahora con todo su poder, podría causarle algunos problemas a Kagami. Pero tras años de estar atado a Kagami, Sukuna había aprendido a tener paciencia. Esperaba la oportunidad perfecta para atacar. Además, con Ishiki siendo arrastrado a este dominio, Sukuna podría tener la oportunidad de presenciar y aprovechar un nivel de poder mucho más allá del suyo. La inmensa presión que emanaba la forma completamente resucitada de Ishiki era tentadora, casi irresistible. La sangre goteaba constantemente del Mangekyou Sharingan de Kagami, que había superado con creces sus límites durante esta batalla. El cuerpo de Ishiki se volvió cada vez más pálido y sin vida, su tono se volvió desesperado. ¿Qué es esa cosa? Maldito idiota. Eso no puede existir en este mundo. En la visión de Ishiki, una enorme boca apareció dentro del dominio mental de Kagami, extendiéndose para tragarlo por completo. Sus instintos le gritaban. Una vez consumido por esa abominación, no habría vuelta atrás. El miedo se apoderó de él, destrozando su compostura y destruyendo cualquier atisbo de estrategia. Desde el principio, Kagami había estado apuntando al estado mental de Ishiki. Mediante palabras, provocación calculada y un combate implacable, obligó a Ishiki a deshacerse de su caparazón más débil, Jigen, y entrar en su forma completamente resucitada. Esta forma era indudablemente invencible en combate directo, pero también hacía a Ishiki vulnerable a la táctica definitiva de Kagami. Si Ishiki hubiera mantenido la compostura y destruido inmediatamente el monumento de piedra de los 6 caminos, podría haber podido escapar de este dominio. Pero el miedo nubló su juicio. No era la muerte en sí lo que aterrorizaba a Ishiki, sino la existencia incomprensible más allá de la puerta del sello. Dentro del dominio mental, Kagami arrastró a Ishiki paso a paso hacia la puerta. Suéltame. Miserable forma de vida inferior. Ishiki se revolvió salvajemente, sus golpes aterrizaron con inmensa fuerza, pero carecían de dirección o precisión. A pesar de sus luchas, los zarcillos negros de la puerta del sello lo envolvieron como cadenas vivientes, arrastrándolo más cerca de su perdición. Libérame. ¿Sabes quién soy? Soy Ishiki el Tsutsuki. La mirada de Kagami permaneció fría e inquebrantable. Observó en silencio cómo la caja eterna de la felicidad se tragaba el cuerpo de Ishiki. Un segundo después, la caja empezó a temblar violentamente, como si una bestia monstruosa estuviera rugiendo en su interior. Con un movimiento de muñeca, Kagami invocó la vena del dragón, envolviendo la caja en capas de energía. Los temblores disminuyeron ligeramente. Luego, invocó el monumento de piedra de los 6 caminos y lo presionó sobre la caja. Finalmente, lanzas negras llovieron del cielo, fijando la caja en su lugar como si fuera una jaula de otro mundo. Solo entonces el dominio quedó en silencio. Kagami se dio la vuelta y selló la puerta detrás de él con un movimiento final. Exhalando profundamente, se desplomó en posición sentada en su lado del espacio mental. En su esquina, Sukuna rompió una de las estacas negras que lo ataban. Con la mayor parte de la energía de Kagami concentrada en sellar a Ishiki, las restricciones sobre Sukuna se habían debilitado considerablemente. Vaya bestia que tienes enjaulada ahí, murmuró Sukuna, mirando los sellos de varias capas que contenían a Ishiki. Si Kagami liberara los sellos ahora, Ishiki sin duda emergería y destrozaría a Sukuna. Kagami sonrió, su rostro estaba pálido pero decidido. Este tipo nos mantendrá ocupados a ambos durante mucho tiempo. Un festín digno de ese nombre, ¿no te parece, Sukuna? Si Kagami hubiera permitido que Ishiki consumiera a Sukuna y luego hubiera drenado a Ishiki a su vez, podría haber acelerado su ascenso al poder, tal vez incluso alcanzando el nivel del sabio de los 6 caminos. Pero Kagami despreciaba tales métodos. La genética Tsutsuki era una maldición, una mancha que podía corromper incluso a los linajes más poderosos.
Kagami temía que adoptar tales rasgos impulsara su Sharingan hacia la evolución del Rinnegan, un camino que finalmente lo llevaría al estancamiento. En lugar de volver a un estado ancestral, Kagami buscó forjar un nuevo camino, uno en el que se convirtiera en el progenitor de su propio destino. Para esto, Sukuna fue invaluable. Un filtro para procesar el poder de Ishiki, asegurando que Kagami obtuviera solo su forma más pura. Mientras se recuperaba, Kagami se pasó la mano por el ojo derecho, cubriéndolo con una capa gris negruzca. No uses mi sello como si fuera un parche, bastardo. Gruñó Sukuna desde su rincón. En el mundo real la esfera negra comenzó a encogerse, su energía se plegó hacia adentro hasta que desapareció en el cuerpo de Kagami. Suspendido en el aire, Kagami exudaba un aura que era al mismo tiempo etérea y siniestra. Al mirar hacia afuera, vio la misma escena que su clon de sombra le había contado antes. Hashirama Senju estaba luchando contra Toneri Tsutsuki, inmovilizándolo con innumerables puertas del gran dios. Cada vez que Toneri destrozaba una puerta Torii roja, otra caía en su lugar, abrumándolo por su pura persistencia. El chakra dorado, una vez vívido, de Toneri se había atenuado hasta volverse casi invisible. Su conexión con el Tenseigan se había cortado, dejándolo sin camino hacia la victoria. Aunque golpeado y magullado, Toneri de alguna manera logró sobrevivir, pero apenas. Dos Utsutsuki habían caído, cada uno derrotado por uno de los dos grandes clanes de la hoja. De pie sobre el dragón de madera, Hashirama se giró y le sonrió cálidamente a Kagami. Kagami, muchacho, ¿tienes tiempo para charlar? Chapter 103. Chapter 103. We must stop Madara. Capítulo 103. Debemos detener a Madara. Uchiha Kagami miró hacia abajo, levantando un dedo y haciendo un movimiento rápido. Una lanza negra salió disparada por el aire, atravesando al Tsutsuki Toneri y cortando por completo su fuerza vital restante. Hashirama frunció el ceño. Aunque no era de los que vacilaban en la batalla, Hashirama se había abstenido de matar a Toneri directamente. Se había estado conteniendo, con la esperanza de aprender más sobre este extraño oponente. La ejecución abrupta de Kagami, sin siquiera decir palabra, lo inquietó. Saltando hacia abajo, Hashirama recuperó un pergamino desellado y guardó el cadáver de Toneri. No todos merecen un lugar en el reino espiritual, comentó Kagami con frialdad. Este tipo apenas vale un pergamino de almacenamiento. Al observar la facilidad con la que Kagami mataba y almacenaba a su oponente, Hashirama sintió una punzada de incomodidad. «Ey espejo, Kagami? ¿Te importa que te llame así? Al fin y al cabo, técnicamente soy mayor que tú, deja ya de tonterías». Hoy la expresión de Hashirama vaciló, sin saber si sentirse insultado o divertido. «Bien. Vaya al grano», dijo, con expresión seria. «¿Por qué mataste a miembros de la aldea? ¿Por qué mataste a nuestros camaradas?» Kagami se burló de la palabra. ¿Camaradas? Vamos, primero Kage, los tiempos han cambiado. Esos camaradas de los que hablas no consideraban a los Uchiha sus aliados. Hashirama hizo una mueca. Ya sabía la respuesta. ¿Fue por algo que hizo Tobirama? No te molestes en dar explicaciones ni en disculparte por él, respondió Kagami con frialdad. No creo que se haya equivocado, pero tampoco lo perdono. Su tono se suavizó, solo ligeramente. Por eso reconstruí Konoha. Para darle un nuevo comienzo antes de que se desmoronara por completo. Si esa es la pregunta que querías responder, considérala respondida. Adiós. Esperar. Hashirama levantó una mano, bloqueando el paso de Kagami. Su mirada sincera se clavó en el joven Uchiha. Dime, Kagami, ¿qué es lo correcto? ¿Cometí algún error entonces? Dudó, buscando las palabras. ¿Qué hará falta para acabar de verdad con todas estas guerras? Hashirama había recorrido las calles de la recién reconstruida Konoha de Kagami y había conversado extensamente con Minato. Ahora lo entendía. Su sueño de acabar con los clanes en guerra solo había pospuesto el derramamiento de sangre. Las 5 grandes naciones habían provocado guerras que fueron incluso más devastadoras que los conflictos entre clanes. Y ahora, en esta frágil paz, solo el poder abrumador de Kagami mantenía a las demás naciones bajo control. Pero Hashirama no podía ignorar la pregunta que lo atormentaba. ¿Qué pasaría con el mundo tras la muerte de Kagami? ¿Acaso el ciclo de destrucción solo empeoraría? Kagami se quedó en silencio por un momento antes de hablar en voz baja. Que yo sepa, la guerra nunca puede terminar verdaderamente. Hashirama se estremeció. La verdadera paz, donde todos se entienden, es una ilusión. Mientras las personas tengan creencias y valores diferentes, el conflicto es inevitable. La voz de Kagami se volvió más fría. La única forma de detener la guerra es mediante el control absoluto. Por eso, el plan Tsukuyomi infinito de Madara fue la única solución real que se le ocurrió. Acabaría con la individualidad, sí, pero también con el conflicto. Por un instante, Hashirama creyó ver un destello de admiración en los ojos de Kagami. Pero desapareció tan rápido como apareció.
Madara no era ciego, Hashirama. Vio la verdad de la naturaleza humana con demasiada claridad. Por eso buscó crear una paz ilusoria, incluso si eso significaba borrar el mundo real. Un sueño para la eternidad. Un último acto de bondad forzada. La mirada de Kagami se volvió distante. Pero no me importa la paz duradera. Ese es el sueño de otros, no el mío. Hashirama se desplomó ligeramente, el peso de las palabras de Kagami presionándolo. Entonces sí me equivoqué. Mi sueño estaba mal y no lo pienses demasiado. El tono de Kagami tenía un tono casi burlón. Haz lo mejor que puedas. No te preocupes por el resultado. Él sonrió levemente. Tú y Madara, ambos eran idiotas que pensaron demasiado al futuro y complicaron las cosas más de lo necesario. Querían demasiado y no pudieron dejar de lado su orgullo. Hashirama no respondió. Sus palabras eran demasiado veraces. Después de un momento, Hashirama habló de nuevo, con voz temblorosa. Madara y Orochimaru me dijo que sigue vivo. ¿Lo sabías? Sí, respondió Kagami sin dudarlo. Hashirama lo siguió mientras se alejaba. Debes tener alguna conexión con él. Era el líder de tu clan, ¿no? ¿No ha intentado contactarte? Madara está muerto. Lleva muerto más de un año, dijo Kagami rotundamente. Hashirama se detuvo en seco, una sombra de desesperación cruzó su rostro. Yo quería disculparme con él. Hablar con él una última vez. Pasó un momento de silencio antes de que Kagami añadiera con una sonrisa. Dale unos años. Madara volverá por ti. La expresión de Hashirama se oscureció aún más. Kagami, vi la tabla de piedra de tu clan. Y tú la estás usando como arma. ¿Tienes idea de lo mucho que esa tabla significaba para Madara? Los ojos de Kagami se entrecerraron peligrosamente. Es mi clan, y ahora soy el líder. Lo que Madara pensó ya no importa. ¿Tienes algún problema con eso? No, no es eso lo que quise decir. Hashirama dudó y luego suspiró profundamente. Te creo. Creo que Madara volverá. No se dejaría desaparecer tan fácilmente. Pero Kagami y su voz se volvió solemne. Si regresa, tendremos que detenerlo. Chapter 104. Chapter 104. The True Heirs of Konoha. Capítulo 104. Los verdaderos herederos de Konoha. Su verdadero sueño, trastocará todo lo que conocemos. Konoha actual está en buen estado. Los niños son felices y no quiero ver esta paz destruida. Por el bien de mi Konoha. Uchiha Kagami observó en silencio a Senju Hashirama. Tras una larga pausa, finalmente habló con un tono sereno y cortante. Estás equivocado. No es tu Konoha. Es nuestra Konoha. Swish. Swish. Un destello de cabello dorado apareció cuando Namikaze Minato llegó, acompañado por Ataque Sakumo, de cabello plateado. Creí en la visión del primero Kage y creo en tu fuerza, Kagami. Por eso me ocupé de todo antes de venir. Parece que llegué justo a tiempo, dijo Minato con una sonrisa amable. La mirada de Kagami se dirigió a Hashirama. Tras Minato, aparecieron varias figuras más. Senju Tobirama, Hiruzen Sarutobi y Orochimaru. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Kagami, pero su mirada penetrante ignoró a Tobirama y Orochimaru. En cambio, se fijó en Hiruzen. Tercero Kage, tuviste una muerte tan grandiosa y digna. ¿Para qué molestarte en regresar? El campo de batalla estaba en ruinas, pero la atmósfera opresiva se sentía más densa que antes. El Hokage, vivo y muerto, se encontraba frente al actual gobernante de la Nación del Fuego, Uchiha Kagami. La expresión de Hiruzen se oscureció mientras miraba a Kagami, sus ojos se nublaron por la culpa y el arrepentimiento. Kagami y su voz temblaba mientras se dirigía a él. ¿Te he hecho daño alguna vez? Los pensamientos de Hiruzen corrían, atormentándolo. Hice que Jiraiya te tomara como su discípulo para enseñarte ninjutsu. Querías comprender la transformación natural del Rasengan, así que Jiraiya y yo trabajamos incansablemente para ayudarte a descifrarla. Mataste al 8 colas, y registré la hazaña, dándote crédito a pesar de las objeciones de Danzo. Querías la técnica del caminar de las sombras, así que te la entregué. Aunque el Sharingan podía controlar al 9 colas, aún confié en ti lo suficiente como para asignarte a un equipo con Kusina y Minato. Incluso le di instrucciones a Maruboshi y Kosuke para que te guiara y te enseñara los principios de ser un verdadero ninja. Cuando el clan Uchiha se rebeló, negocié para traerte de vuelta en lugar de declarar la guerra. Planeaba guiarte personalmente y mostrarte cómo forjar lazos con la aldea. La expresión de Hiruzen se volvió dolida mientras continuaba. A veces dudé de ti, Kagami, pero siempre te concedí el beneficio de la duda, incluso hasta el día de mi muerte. Quería prepararte para que algún día te convirtieras en Hokage. Entonces, dime ¿y dónde me equivoqué? ¿Por qué niegas todo por lo que he trabajado? ¿Por qué? Kagami escuchó en silencio, su expresión ilegible. A primera vista, Hiruzen Sarutobi no había hecho nada para dañar a Kagami. De hecho, sus acciones hacia él personalmente habían sido más cariñosas que hostiles. Los sentimientos de Kagami hacia el tercero Kage eran complicados.
El Hiruzen de ese momento aún no era la figura despreciada que Kagami recordaba de antes. Su muerte había sido demasiado oportuna. Había fallecido manteniendo sus ideales, dejando un legado intacto ante la corrupción y la duda. Kagami finalmente rompió el silencio. No me has hecho ningún daño. Ni yo siento haberte hecho ningún daño. Nuestras opiniones difieren. Al final, uno de nosotros tuvo que salir vencedor y el otro perdedor. Este mundo se basa en ese principio. Seguro que ya lo entiendes, ¿verdad, tercero Kage? Tintinar. El sonido de la armadura moviéndose resonó cuando Senju Tobirama dio un paso adelante. Kagami, con tu inmensa fuerza, tenías innumerables opciones para resolver las cosas pacíficamente. Tenías el poder de convertirte en un gran Hokage, alguien que podía cambiar la percepción del clan Uchiha dentro de la aldea. Tu abuelo era mi subordinado y luchó incansablemente para salvar la brecha entre nuestros clanes. Un latido atronador resonó en el campo de batalla. De repente, una enorme lanza negra se materializó, moviéndose más rápido de lo que el ojo podía seguir. Auge. La lanza se hundió y dejó a Tobirama clavado al suelo. Tobirama. Segundo Hokage. Mientras Hashirama se movía para liberar a su hermano, más lanzas negras descendieron desde arriba, sujetándolo también en su lugar. Las lanzas negras interrumpieron su flujo de chakra, lo que hizo imposible que Hashirama escapara inmediatamente. Minato y Sakumo instintivamente sacaron sus armas, preparados para actuar en cualquier momento. Nadie esperaba que Kagami atacara tan repentina y decisivamente. Hashirama había asumido que la civilidad de Kagami hacia Hiruzen significaba que había lugar para la discusión. Solo Orochimaru, que ya se había alejado a una distancia segura, había anticipado este resultado. Un chakra oscuro y amenazante surgió alrededor de Kagami mientras su Sharingan brillaba carmesí. Tobirama y su voz era gélida y cada palabra cortaba como una cuchilla. Tú eres quien perpetuó el odio. Eres la última persona que tiene derecho a hablarme. Kagami avanzó, agarrando a Tobirama por el cabello y obligándolo a mirarlo a los ojos. En honor a la memoria de mi abuelo, te perdoné. Deberías haberte quedado escondido como una rata. Los fríos ojos de Tobirama ardían con desafío. No le importaba lo que Kagami pensara de él. Para Tobirama, Kagami representaba todo lo peligroso e incontrolable de los Uchiha. Él nunca lo reconocería. Suelten al segundo Hokage. Hiruzen invocó el bastón adamantino de Enma, su postura tensa y lista para intervenir. Kagami lanzó una mirada desinteresada a Hiruzen antes de liberar a Tobirama. Esta será la última vez que te llame tercer Hokage. A partir de este momento, todos los conflictos entre nosotros quedan resueltos. Lo que elijan hacer a partir de ahora depende de ustedes. Aferrarse a sus cuerpos a Tensei, regresar a la tierra pura, a mí no me importa. Pero mantente fuera de la tierra del fuego. La mirada de Kagami se agudizó. Créeme, no te gustarían las consecuencias de traicionarme. La tensión disminuyó un poco cuando Kagami se retractó de su intención de matar, pero estaba claro que la conversación había terminado. Minato y Sakumo intercambiaron miradas cautelosas y luego siguieron a Kagami mientras este se giraba para irse. Cuando pasaron junto a Orochimaru, el hombre con forma de serpiente de repente habló. Kagami-kun. Sus ojos dorados brillaron con curiosidad. Una vez me dijiste, no importa cuántas veces uno renazca, algunas verdades no deben olvidarse. Después de ver tus acciones y escuchar tus palabras hoy, he llegado a una conclusión sorprendente. La sonrisa de Orochimaru era serpenteante, su tono casi reverente. Kagami-kun, ¿y puedes ver el futuro? Kagami sonrió, su tono estaba teñido de diversión. Sí, puedo. He visto un futuro donde, sin mí, los Uchiha serían aniquilados, Minato y Sakumo morirían, y Kushina también. Tú, Orochimaru, huirías de la aldea y te convertirías en un monstruo, ni hombre ni serpiente. Y en cuanto a ti, tercer Hokage, y la voz de Kagami se oscureció. Morirías años después a manos de Orochimaru. El peso de las palabras de Kagami dejó al grupo atónito. Sakumo y Minato palidecieron. Las implicaciones los golpearon duro. Hiruzen y Hashirama guardaron silencio, sus expresiones eran conflictivas. La sonrisa de Orochimaru se amplió y su voz fue casi un susurro. Entonces, ¿y este mundo es diferente, no? Debo agradecerte, Kagami-kun, por cambiar el curso del destino. La sonrisa de Kagami se hizo más profunda. No necesitas agradecerme. Solo recuerda, mantente fuera de la Tierra del Fuego. Con eso, Kagami y sus aliados partieron. Para bien o para mal, ahora estaba claro para todos los presentes. Los Uchiha se habían convertido en los legítimos herederos de Konoha. Chapter 105. Chapter 105. I will wait for you in the Shinobi World. Capítulo 105. Te esperaré en el mundo Shinobi. Tras la desaparición de Uchiha Kagami y su grupo, Senju Hashirama finalmente se liberó de las ataduras de la lanza negra. Suspiró profundamente mientras se agachaba y levantaba a Tobirama del suelo. Tobirama, ¿y cuántas veces te he dicho que no me sigas?
Primero Kage-sama, el segundo Hokage solo vino porque estaba preocupado por usted. Hashirama hizo un gesto con la mano, deteniendo a Hiruzen Sarutobi a media frase. Negando con la cabeza, dejó escapar un largo suspiro. Míranos ahora. Tenemos prohibido regresar a Konoha. Esto es obra tuya, Tobirama. Senju Tobirama se cruzó de brazos y giró la cabeza, con clara actitud desafiante. Sin embargo, el más desanimado entre ellos fue Orochimaru. Tenía numerosos experimentos y equipos críticos almacenados en la Tierra del Fuego. A diferencia de los demás, Orochimaru sabía que no debía ignorar la advertencia de Kagami. No era que Kagami no pudiera lidiar con él, sino que no se había molestado en hacerlo. Pero si Kagami decidía concentrar sus esfuerzos, podría convertir la vida de Orochimaru en una pesadilla. ¿De verdad no vamos a volver a Konoha? La voz de Tobirama se elevó con frustración. Con mi técnica del dios del trueno volador, podría mirar tu pie, Tobirama interrumpió a Shibama. Tobirama percibió de inmediato que algo andaba mal y bajó la mirada. Su rostro se ensombreció al ver el intrincado sello del dios del trueno volador enrollado alrededor de su tobillo. Una búsqueda rápida reveló sellos similares en Sarutobi y Orochimaru. ¿Cuándo sucedió esto y? Cuando todos se congelaron en el lugar bajo el chakra de Kagami, respondió Hashirama con un tono de resignación. La comprensión golpeó a Orochimaru con fuerza. El sello no era común, llevaba la marca distintiva de Namikaze Minato. El sello del dios del trueno volador y lo ha dominado a un nivel que supera incluso al tuyo, Tobirama señaló Orochimaru. Los puños de Tobirama se apretaron. Hermano, ¿estás diciendo que ni siquiera tú eres rival para Kagami? Hashirama meneó la cabeza solemnemente. El Kagami que vimos hoy es incluso más fuerte que el Madara con el que luché la última vez. Incluso en mi mejor momento, no podía garantizar una victoria contra él. Tobirama y Sarutobi se quedaron sin palabras. Incluso para el legendario dios Shinobi admitir la derrota fue algo difícil de procesar. Hashirama le lanzó a Tobirama una mirada significativa. Los monos se llevaban muy bien con él. ¿Por qué tuviste que abrir la boca y contradecirlo? Te he dicho muchas veces que dejes de provocar a los Uchiha. Pero Tobirama se mantuvo firme y no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Antes de que pudiera estallar otra discusión, Orochimaru intervino. Nada de esto importa ahora. Primero Kage-sama, ¿qué deberíamos hacer ahora? Hashirama se quedó en silencio, sumido en sus pensamientos. Originalmente, solo quería tener una conversación con Kagami antes de regresar a la Tierra Pura. No entendía del todo la ideología de Kagami. Algunas cosas tenían sentido, pero algo no cuadraba. Lo más importante, y Madara regresaría. Si fuera posible, Hashirama quería encontrarse cara a cara con Madara, resolver sus diferencias y regresar juntos a la Tierra Pura. Dejando escapar un largo suspiro, Hashirama finalmente habló. En mi camino hacia aquí, vi un caos peor que durante el período de los reinos combatientes. Los shinobi de las demás naciones se están reuniendo en el país del rayo, dejando a innumerables inocentes sufriendo. La mirada de Hashirama se volvió firme mientras miraba hacia la Tierra del Viento. Si no podemos regresar a Konoha, construiremos una nueva aldea. Ofreceremos protección a aquellos que la necesiten. Por lo menos si podemos garantizar que el futuro que Kagami describió nunca se haga realidad. En un bosque denso, Minato se volvió hacia Kagami. Los deberes de los shinobi nos llaman. Sakumo y yo debemos regresar. ¿Vendrás con nosotros o te tomarás tu tiempo para regresar? Kagami lo consideró por un momento antes de negar con la cabeza. Con mis reservas de chakra, teletransportarme de regreso te dejaría sin energía durante días. Yo me las arreglaré solo. Entendido, y Minato dudó y luego hizo la pregunta que le rondaba la mente. Kagami, ese futuro que viste. ¿Cómo morimos Kusina y yo? Kagami rió suavemente. Pensé que no te atreverías a preguntar. ¿Cómo podría? ¿Quién no querría saberlo? Admitió Minato, sonriendo con amargura. Es simple, comenzó Kagami. Alguien se aprovechó de Kusina durante el parto y le extrajo el 9 colas. Sin ella, la aldea se sumió en el caos, y tú, bueno, la seguiste poco después. El rostro de Minato se endureció mientras agarraba la muñeca de Kagami. Detalles. Necesito detalles. Kagami suspiró al darse cuenta de que Minato no lo dejaría pasar. Durante el parto de Kusina, Obito, que llevaba el contrato de invocación de Uchiha Madara, atacó y extrajo al 9 colas. El incidente de las 9 colas resultante devastó la aldea. En esa línea de tiempo, yo no estaba allí, y tampoco el clan Uchiha. El agarre de Minato se hizo más fuerte mientras reconstruía el escenario. El 9 colas arrasa sin control, sin Kagami ni los Uchiha para contrarrestarlo. El pueblo habría pagado un precio inimaginable. Todavía hay tiempo, y los ojos de Minato ardían con determinación. Lo juro, protegeré a Kusina pase lo que pase. Kagami lo miró de reojo, sin impresionarse. Minato podría estar preparado, pero el Kamui de Obito era casi imposible de contrarrestar.
Protegerla es más fácil decirlo que hacerlo, respondió Kagami. Cuando dé a luz, estará en su punto más débil. Y las habilidades de Obito, la resolución de Minato vaciló por un momento antes de mirar a Kagami a los ojos. Entonces esta es mi única petición para ti, Kagami. Cuando llegue el momento de Kushina, prométeme que regresarás. Kagami suspiró y apartó la mano de Minato de su muñeca. Está bien. Estaré allí. Mientras continuaban a través del bosque, Kagami se detuvo de repente, sintiendo algo inusual. ¿Qué pasa, Kagami? Preguntó Minato. Kagami se agachó y apoyó la mano en el suelo. Su chakra se extendió profundamente en la tierra, explorando las capas rocosas. Lo que encontró lo sorprendió. Un pequeño sapo, con débiles rastros de chakra girando a su alrededor. Sapos ninja, murmuró Kagami al reconocer la firma. Aparte de Minato, solo otro hombre era conocido por invocar sapos. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Kagami mientras infundía energía negra en el suelo. El sapo fue arrastrado hacia arriba, agitándose en señal de protesta. ¡Ay, ay, ay! Una voz familiar resonó desde el vientre del sapo. Momentos después, emergió una mano, seguida de una figura alta que salía. Jiraiya-sensei. Exclamó Minato, con evidente alegría. La mirada de Kagami se suavizó ligeramente al ver a Jiraiya. A pesar de sus diferencias, sentía un respeto reticente por su decisión de mantenerse neutral durante la rebelión Uchiha. ¿Sigues espiando, viejo pervertido? Bromeó Kagami. Jiraiya se rió torpemente, rascándose la parte posterior de la cabeza. No digas eso. Acabo de llegar. Estaba preocupado por mi querido estudiante. Jiraiya-sensei y la voz de Minato se fue apagando. Su alegría se vio atenuada por la gravedad del encuentro. La expresión de Jiraiya se volvió seria. Kagami, vine a darte una advertencia. He recopilado información que sugiere que los shinobi del País del Rayo ya están desarrollando una aterradora arma de guerra. Chapter 106. Chapter 106. Let me tell you something, don't be afraid. Capítulo 106. Déjame decirte algo, no tengas miedo. En el País del Rayo, la Alianza de las Cuatro Naciones era ahora la segunda fuerza más poderosa del mundo shinobi, solo superada por el País del Fuego. Que Jiraiya reuniera información de semejante lugar y regresara ileso decía mucho de sus habilidades y esfuerzos de los últimos años. Está claro que no había estado vagando sin rumbo durante su ausencia. La Alianza de las Cuatro Naciones ha reunido a sus shinobi más fuertes e innumerables investigadores para desarrollar un cañón de chakra capaz de arrasar varias ciudades de un solo golpe. Informó Jiraiya con gravedad. Las expresiones de Minato y Sakumo se tensaron. Durante este período de la Guerra Fría, mientras el País del Fuego se centraba en el desarrollo civil, era evidente que la Alianza de las Cuatro Naciones no se había quedado de brazos cruzados. Su camino de avance elegido fue el armamento. Si realmente lograran construir un cañón así, tal vez no pudiera apuntar directamente a Konoha, pero representaría una amenaza masiva para las ciudades circundantes en la Tierra del Fuego. Uchiha Kagami consideró esto por un momento. En la línea temporal original, existía un arma similar. Se mencionó durante la batalla contra Otsutsuki Toneri, donde el País del Rayo intentó alimentar un cañón con el chakra de 8 colas, afirmando que podría destruir la luna. Por supuesto, esto fue una exageración. Cualquiera familiarizado con el verdadero poder de los cuerpos celestes comprendería lo absurdo de tal afirmación. Si un arma impulsada por el 8 colas pudiera destruir la luna, entonces los planes milenarios de Zetsu Negro para liberar a Kaguya Otsutsuki parecerían completamente ridículos. Minato reflexionó profundamente. No podemos permitir que la Alianza de las Cuatro Naciones quede sin control, independientemente de lo que estén planeando, necesitamos infiltrarnos en sus filas y monitorear sus movimientos. Kagami sonrió levemente. Minato, ¿conoces a alguien llamado Non Yakushi? Minato parpadeó, sorprendido. Claro. Es la directora del orfanato de Konoha. Una persona amable y hermosa. Miró a Kagami y su expresión se volvió especulativa. Minato no pudo evitar pensar. ¿Kagami finalmente está preguntando por las mujeres? La sonrisa pícara de Jiraiya se ensanchó. Oh, ya conocía a Non. Es una mujer realmente despampanante, Kagami. Estás. Sakumo, más práctico, se acarició la barbilla pensativo. Yo también la conozco. Antes era conocida como la sacerdotisa errante en Raíz. Es una excelente agente encubierta, pero se retiró de Raíz hace un tiempo. Enviarla a infiltrarse de nuevo en la Tierra del Rayo podría ser demasiado pedir. Kagami, ignorando sus tangentes, fue directo al grano. Todos me malinterpretan. Olvídense de la Alianza de las Cuatro Naciones. No son más que un grupo de debiluchos miserables acurrucándose para darse calor. Su mirada se agudizó. Si decido encargarme de ellos, los eliminaré en un día. Por ahora, solo envíen a alguien para advertirles. ¿Advertirles? Preguntó Minato con cautela. Sí. Diles esto.
Si no abren rutas comerciales con el País del Fuego, mataré personalmente a sus daimyos y a sus Kage. Jiraiya suspiró, exasperado. Kagami, no puedes lanzar ultimátums tan aterradores, sin inmutarse. Kagami continuó. Minato, envía a alguien al orfanato para encontrar a un niño llamado Kabuto Yakushi. Si está allí, llévalo al complejo Uchiha. ¿Qué pasa con Nomu? El tono de Minato se volvió burlón. Tráela también. Tengo planes para ella, respondió Kagami rotundamente. El proceso de destruir una nación era sencillo para alguien como Kagami. Sin embargo, reconstruirla era un desafío completamente diferente. Para reconstruir Konoha después de su destrucción, necesitó arquitectos, artesanos, materiales, dinero y administradores. Habían sido necesarios años de esfuerzo, recursos y planificación. Susanoo podría haber sido un dios de la destrucción, pero no podía poner ladrillos ni construir edificios. En cuanto al arma de las 4 naciones, y Kagami lo descartó como una molestia menor. Tenía otras prioridades. Dirigiéndose a Sakumo, preguntó. ¿Han acogido a un miembro de Road con el nombre clave? Debe tener unos 10 años. Sakumo pensó por un momento antes de negar con la cabeza. Nadie con ese nombre. El único niño de 10 años que he visto es Tenzo, un joven de la unidad personal Anbu del tercero Kage. Pensé en retirarlo del servicio debido a su edad, pero insistió en quedarse. Cámbiale el nombre a Yamato. Me resulta más fácil recordarlo. Entonces envíalo también al complejo Uchiha. Kagami planeaba entrenar a la siguiente generación en los próximos años. Entre quienes no pertenecían al clan Uchiha, Kabuto Yakushi era el candidato más prometedor. En cuanto a Yamato, Kagami tenía curiosidad por ver cómo sus habilidades de elemento madera podían evolucionar al combinarse con Zetsu blanco. Era un experimento que valía la pena intentar. Dentro del clan Uchiha, miembros más jóvenes como Teka e Iwashi tenían el talento suficiente para convertirse en shinobi competentes. Aunque, curiosamente, la mayoría eran un poco mayores que el propio Kagami. Aún así, Kagami los consideraba jóvenes. Estaba construyendo un sistema donde su fuerza lideraría, impulsando el crecimiento colectivo del clan. Él no aspiraba al puesto de Hokage. Sin embargo, creía que los Uchiha merecían una oportunidad justa de liderazgo. Su candidato preferido era Shisui. Pero estaba por verse si Shisui estaría a la altura de las circunstancias. Con sus planes resueltos, Jiraiya habló. Kagami, el gran sapo quiere conocerte. No me interesa. La negativa de Kagami fue inmediata y firme. Jiraiya lo intentó de nuevo, pero el gran sapo mencionó una profecía sobre ti. Kagami se quedó en silencio por un momento antes de entrecerrar los ojos. Su tono se volvió frío. Jiraiya, ¿cuánto tiempo más te dejarás controlar por las supuestas profecías de ese sapo? Agarrando a Jiraiya por el cuello, la voz de Kagami se redujo a un gruñido. Deja de permitir que algún anfibio dicte tu vida. Con eso, arrojó a Jiraiya al suelo. Piensa por ti mismo. Vive por ti mismo. Deja de perseguir ilusiones de un elegido. Jiraiya se quedó sentado en un silencio atónito, procesando las palabras de Kagami. Minato dudó, pero añadió en voz baja. Jiraiya-sensei, quizás Kagami tenga razón. Vive para ti mismo, solo por esta vez. Mientras tanto, en la tierra de la lluvia. Zetsu negro emergió de la superficie del agua, y su extraña forma parecida a una planta se elevó de manera inquietante. Los miembros de Akatsuki, ya reunidos, se giraron hacia él. Todos, tengo algo que decirles. Prométanme que no tendrán miedo. Obito se burló, con la voz llena de sarcasmo. No le tememos a nadie, ni siquiera a Uchiha Kagami. ¿Qué podría asustarnos? Los demás, incluido Pain, permanecieron estoicos. Solo Kakuzu parecía conmocionado, aunque intentó ocultarlo. Zetsu dudó antes de suspirar. Vi algo en la tierra de los pájaros, algo que no debería existir. Vi al Hokage anterior, incluido el propio Senju Hashirama. Los demás intercambiaron miradas escépticas. Pain frunció el ceño, su Rinnegan brillando. ¿De qué estás hablando? En lugar de responder directamente, Zetsu activó un jutsu. Una proyección apareció en la superficie del agua, reproduciendo los eventos en la tierra de los pájaros. Desde la caída del primer meteorito hasta la batalla con la abrumadora presencia de Hashirama y Kagami, la escena se desarrolló ante sus ojos. Chapter 107. Chapter 107. Obito, Inou Youre Home. Capítulo 107. Obito, sé que estás en casa. La imagen mostraba a Uchiha Kagami enfrentándose a un oponente capaz de invocar meteoritos. A pesar de la abrumadora fuerza de su oponente, Kagami demostró un dominio casi absoluto. Entonces, apareció otra figura desconocida, perforando el pecho de Kagami en un instante y enviando un chorro de sangre al aire. Al ver esta escena, el corazón de Uchiha Obito se apretó fuertemente. Imposible. Esto debe ser falso. No hay forma de que alguien como Uchiha Kagami pueda ser asesinado por ese tipo de sujeto. Sigamos observando, Obito, suspiró Zetsu.
La verdad es más aterradora de lo que imaginábamos. La imagen continuó. Una espesa niebla negra brotó del cuerpo de Kagami, formando una esfera negra que envolvió el campo de batalla. Lo que sucedió dentro de la esfera no estaba claro, pero una cosa era segura: Uchiha Kagami estaba lejos de estar muerto. Aún más impactante fue la magnitud de la destrucción causada por Tsutsuki Kinjin. Sus ataques, capaces de partir montañas y desgarrar la tierra, no se parecían en nada a las técnicas shinobi tradicionales. Sin embargo, su poder parecía ineficaz contra la misteriosa esfera negra. Y entonces apareció Senju Hashirama. Su llegada fue inconfundible. Cualquiera con un conocimiento básico del mundo shinobi reconocería a la legendaria figura. Su rostro fue tallado en la roca Hokage de Konoha, y su imagen fue inmortalizada en el Valle del Fin. Hashirama lanzó una ofensiva trascendental contra el Tsutsuki Kinjin. La grabación se cortó abruptamente. Zetsu explicó. La liberación de madera de Hashirama cubrió un área tan vasta que no pude observar más allá del campo de batalla. Pero hay más. La escena se reanudó después de la batalla. El campo de batalla era un páramo caótico lleno de colosales construcciones de madera. Kagami y Hashirama se mantenían separados, aparentemente enfrentados. Aunque sus palabras eran inaudibles, la tensión entre ellos era palpable. Luego empezaron a aparecer otras figuras legendarias. Senju Tobirama y Ruzen Sarutobi Orochimaru Namikaze Minato Atake Sakumo. Cada nombre representaba una potencia conocida en todo el mundo shinobi. En comparación con esta alineación, la Akatsuki actual parecía lamentablemente débil. ¿Estas personas están aliadas? La voz de Konan tembló levemente. No importaba cuánta fe tuviera en Nagato, ni siquiera ella podía creer que él pudiera enfrentarse a semejante fuerza. No, incluso uno de ellos, Uchiha Kagami, ya fue suficiente para aniquilar a Akatsuki una vez antes. Es cierto que Akatsuki no se esforzó al máximo en su primer encuentro con Kagami, pero eso no se debió a una falta de voluntad. Fue porque no se atrevieron. La única noticia reconfortante fue que los legendarios shinobi parecían haberse vuelto unos contra otros. La mala noticia: la fuerza de Uchiha Kagami había destrozado una vez más su comprensión del mundo shinobi. Incluso el llamado dios shinobi, Hashirama Senju, no fue rival para Kagami. Esto es absurdo. Sin embargo, la realidad de la situación era clara. Antes de que la imagen se desvaneciera, el Sharingan de Kagami se arremolinó y giró su mirada hacia la grabación. Fue como si pudiera ver a través de la proyección, fijando su mirada directamente en la de Zetsu y los demás. No fue una coincidencia, el desdén en la mirada de Kagami era inconfundible, como si estuviera mirando a un grupo de alimañas. La expresión parecía decir: ratas patéticas que se esconden en las sombras. ¿Este es el límite de lo que son capaces? Fue exasperantemente propio del personaje de Kagami. Todos en la sala habían sufrido, de una forma u otra, a manos de Kagami. Conocían perfectamente su arrogancia. Ha nacido un nuevo dios shinobi, declaró Kakuzu en tono pesado. Entre los presentes, Kakuzu era el único que había luchado contra Hashirama y Kagami. Aunque había sobrevivido a ambos encuentros, conservaba las cicatrices de sus batallas con estas leyendas. Su voz destilaba amargura. Es más fuerte que Hashirama. Y mucho más malvado. ¿Cómo se suponía que iba a ganar dinero en un mundo gobernado por alguien como Kagami? Este mundo está acabado. Gimió Kakuzu para sus adentros. Que alguien me lleve a una época en la que Kagami no existía. ¿Qué pasa con Hashirama y los demás?, preguntó Pain, dirigiendo su pregunta a Zetsu. Parece que resucitaron mediante alguna técnica prohibida. Probablemente obra de Orochimaru. Ya se han ido al país del viento. No me atreví a seguirlos más. Hashirama me vio. Zetsu sintió una profunda derrota. Sus alardeadas habilidades para reunir información habían fallado 2 veces en un solo día. Aún así, se consoló. Bueno, son Hashirama y Kagami. Es comprensible que me hayan descubierto. A diferencia del autoconsolador Zetsu blanco, el Zetsu negro estaba en estado de pánico total. Internamente, maldijo a Goromo. Los descendientes de Amura han muerto, y tú sigues sin hacer nada, viejo inútil. Sal y encárgate de Kagami ya. ¿Por qué no envías a Hashirama de vuelta al más allá? ¿Qué estás haciendo? Lamentablemente, el sabio de los 6 caminos no respondió a los comentarios de Zetsu negro. Zetsu negro apretó sus dientes metafíricos. Él no se rendiría. Encontraría una manera de superar cada obstáculo. Él rescataría a su madre, sin importar el costo. La habitación cayó en un pesado silencio. A este ritmo, Akatsuki podría convertirse en poco más que una nota al pie de la historia. Justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, un clon de Zetsu blanco emergió con una sonrisa burloncia. Oye, Obito de Kakashi y un tipo verde con licra están en el país de la lluvia. ¿No es Kakashi tu antiguo compañero? ¿Por qué no vas a saludarlo? Los labios de Obito se torcieron en una mueca fría.
Kakashi. No merece mi tiempo. Sasori, mátalo. Es el hijo de tu enemigo, ¿no? Sasori se burló. ¿Quién te crees que eres, Obito, para darme órdenes? Si quisiera matarlo, esperaría hasta acabar con su padre primero. Y, sinceramente, atacar al hijo porque no puedo con el padre. Eso mancharía mi arte. La mirada de Sasori se volvió burlancia. ¿Por qué no vas tú mismo a visitar a tu antiguo compañero de equipo? ¿Quieres morir? La voz de Obito estaba cargada de intenciones asesinas. Debajo de la superficie del agua, una enorme marioneta comenzó a moverse. Esta fue la última creación de Sasori, elaborada con materiales recuperados del País del Viento. Infundida con la energía residual del Rinjaku, fue su obra maestra, incluso más poderosa que el tercer Kazekage. Pero Sasori no se dejó intimidar. El único Uchiha al que temía era Kagami. Obito. Ni siquiera valía la pena mencionarlo. Oh, basta. La voz de Pain cortó la tensión. Ya tenemos suficientes enemigos. ¿De verdad van a empezar a pelear entre ustedes ahora? El dolor se volvió hacia Kakuzu. Vayan a asustarlos. Nada de violencia innecesaria. Kakuzu asintió de mala gana. Está bien. Me desahogaré un poco aterrorizando al antiguo compañero de equipo de Kagami. El Rinnegan de Pain brilló. No. Solo asústalos. No quiero provocar a Kagami otra vez. El dolor no era ajeno a la paciencia. Había soportado su odio por Ansem, esperando el momento oportuno para vengarse. Por ahora, parecía que la paciencia volvía a ser la orden del día. Chapter 108. Chapter 108. Helpless. Capítulo 108. Indefenso frontera del país de la lluvia. Kakashi y Midgui estaban parados bajo la lluvia ligera, con el cabello empapado. Chico, deberías regresar. Esto es algo que tengo que manejar solo. Va a ser peligroso. Midgui sonrió. ¿De qué estás hablando, Kakashi? Obito es tu amigo y el mío también. Traeremos a Obito de vuelta a la aldea juntos. Esta es una promesa de hombres. El comportamiento de Kakashi se volvió sombrío y la ingenuidad juvenil desapareció de sus ojos. Igual que el de Obito. Había tardado en comprender las palabras de Uchiha Kagami. Tal como lo había admitido una vez. No pude proteger a Obito y Rin. Pero ese fracaso fue mío, no de Obito. No te dejaré seguir por el camino equivocado. Aunque tenga que romperte los brazos y las piernas, te arrastraré de vuelta al pueblo. Aunque me cueste la vida. Obito, y eres un héroe de la aldea. Si regresas ahora, aún tienes tiempo de arreglar las cosas. Kakashi no intentó persuadir más a Midgui. Sabía que la determinación de Gui no se podía cambiar con palabras. Gracias, Gui. Y Kakashi extendió la mano y sintió el débil chakra dentro de las gotas de lluvia. ¿Se han fijado en mí? Con el paso de los años, Kakashi no había perdido el tiempo. Sabía que si quería traer de vuelta a Obito, primero necesitaba la fuerza para derrotarlo. Le preguntó a su padre. Sin el Sharingan, ¿cómo podría estar al mismo nivel que genios de linaje como Obito y Kagami? Su padre le había dado una respuesta. Por lo que Sakumo Atake sabía, solo había un ninja no Keto y Genkai que había derrotado a alguien con el Mangekyou. Segundo Hokage, Tobirama Senju. El Kenjutsu del clan Atake no era inferior al del clan Senju. Lo que le faltaba a Kakashi era la técnica del dios del trueno volador, un jutsu que ponía a prueba el talento natural. ¿Pero qué pasa con el talento de Kakashi? Sakumo Atake creía firmemente que el talento de Kakashi superaba el suyo. Cuando un genio se dedica por completo a una sola actividad, sus logros suelen ser asombrosos. Dominar los conceptos básicos de la técnica del dios del trueno volador requería habilidades espaciales y sensoriales, un control excepcional de los chakras y grandes reservas de chakras. Kakashi poseía todos estos rasgos. Como Hokage, Minato Namikaze tenía la autoridad para enseñar la técnica del dios del trueno volador. Incluso había entrenado a miembros del pelotón de la guardia Hokage Genma Shiranui, Raido Namiyashi e Iwashita Tatami en la técnica. Sin embargo, sus limitadas reservas de chakra significaban que solo podían usar la técnica al unísono. Individualmente, era imposible. Con una determinación ardiente y la base sólida establecida por Jiraiya y Sakumo Atake, Kakashi había aprendido la técnica del dios del trueno volador. Aunque aún carecía de dominio completo, no podía integrarlo perfectamente en su Kenjutsu, podía usarlo para moverse y retirarse. Pero ni Kakashi ni Sakumo lo sabían y el dios del trueno volador por sí solo no fue suficiente para contrarrestar a Obito. Simplemente acercó a Kakashi a su nivel. Quien realmente contrarrestó a Obito fue Minato, quien no solo dominaba el dios del trueno volador sino que también tenía las habilidades y la experiencia para explotarlo. Y en medio de la lluvia, Kakashi y Midgui se detuvieron de repente. No muy lejos del suelo, un montón de papeles blancos se unieron formando una figura humanoide, como un ángel alado. La forma de Kakuzu emergió lentamente, bloqueando su camino. Sonido metálico. Kakashi desenvainó su espada corta.
Midgui se preparó. Mocoso Soja y la voz de Kakuzu estaba llena de resentimiento mientras se quitaba la capa. Escuché que eres discípulo de Uchiha Kagami. Veamos cómo te comparas con su fuerza. Ante esas palabras, tanto Kakashi como Midgui se tensaron. Conocían demasiado bien el temperamento de Kagami. Contra shinobi extranjeros, a menudo asestaba golpes fatales sin dudarlo. El tono de Kakuzu rebosaba amargura. ¿No parecía un engaño? Había sobrevivido a un encuentro con Kagami. Con los nervios tensos, susurró Midgui. Kakashi, puedo abrir hasta la sexta puerta como mucho. Si algo pasa, usa al dios del trueno volador para escapar. Deja de bromear. Prefiero morir antes que huir solo. Cuando la tensión llegó a su punto máximo, Konan habló. Kakashi ataque, Jiraiya Sensei nos mencionó alguna vez. Jiraiya y Sensei y los ojos de Kakashi se entrecerraron. País de la lluvia. Jiraiya Sensei y luego la apariencia distintiva de Konan. Tú eres, la hermana Konan. La incredulidad de Kakashi era evidente. Pero, Jiraiya Sensei dijo que todos murieron en la guerra. Y los tres de entonces efectivamente morimos. La voz de Konan era fría y distante, carente de emoción. Vuelve. Aquí no encontrarás a Obito, solo el vacío de Akatsuki. Desde la perspectiva de Konan, Kagami seguramente compartiría información con alguien tan cercano como Kakashi. Algunas cosas no necesitaban ser ocultadas. Ella esperaba que Kakashi se fuera, ya que Obito ya no quería jugar estos juegos. Pero Kakashi no sabía nada de Akatsuki. Había reunido información dispersa, deduciendo que Obito podría estar en el país de la lluvia. Su supuesto enemigo había sido Anzo de la Salamandra. ¿Qué era esto, Akatsuki? ¿Anzo era el líder de esta organización o simplemente un miembro? Las figuras desconocidas frente a él, incluida la hermana Konan y Obito, apuntaban a un grupo mucho más allá de lo que una pequeña aldea ninja debería poseer. ¿Y qué es Akatsuki? Midgui expresó la pregunta. ¿Y no conoces a Akatsuki? Konan frunció el ceño, dándose cuenta de que quizá se había equivocado. Kakuzu reaccionó más rápido. Ja. Es mocoso Kagami nunca nos consideró una amenaza, ¿eh? Ese pequeño gamberro, lo ahorcaré con Erdgrud jefear un día de estos. SHHHSHHH zarcillos negros se deslizaron desde los brazos de Kakuzu. A esos mocosos despistados, vamos a matarlos a golpes. Konoha puede venir a recogerlos. Entonces les despojaremos de todo lo que tienen y obligaremos a sus familias a pagar un rescate. Zumbido. Kakuzu se lanzó hacia adelante, desatando una poderosa liberación de agua que envió olas alrededor de Kakashi y Midgui. Konan suspiró suavemente. Solo por la mirada de Kakashi, supo que las palabras no lo convencerían. Una pelea era inevitable. Un corte lleno de rayos atravesó el torrente, enviando a Kakashi y Midgui a volar hacia adelante. Formación de las 8 puertas liberadas, cuarta puerta. Puerta del dolor ábrete. La piel de Midgui se puso roja, sus venas se hincharon y el chakra rugió en su cuerpo. En su estado actual, podría abrir rápidamente la cuarta puerta y luego abrir gradualmente la quinta. Si se esforzaba, podría llegar a la sexta puerta, aunque nunca lo había intentado. Auge. Kakuzu chocó con Midgui, enviando un enorme chorro de agua al aire. Kakashi se acercó a Konan con su espada desenvainada pero dudó. Hermana Konan, ¿qué está pasando realmente? ¿Puedes decírmelo? Estoy cansado de estar en la oscuridad y sentirme impotente. Konan negó con la cabeza y su figura se elevó mientras hojas de papel se esparcían a su alrededor. Kakashi, he dejado de intentar explicarle cosas a gente como tú, aquellos que viven al amparo de la aldea. Si no te vas, swish, swish, swish. Innumerables hojas de papel se dirigieron hacia Kakashi como si fueran cuchillas. Chapter 109. Chapter 109. Time is on our side. Capítulo 109. El tiempo está de nuestro lado. Tras la intensa batalla, Midgui, tras abrir 6 puertas, yacía débilmente contra Kakashi. Este se encontraba en mal estado, con el cuerpo cubierto de graves heridas y el agua bajo sus pies teñida de rojo por la sangre. Respirar era difícil, sus pulmones estaban heridos. Frente a ellos, Konan parecía estar en relativa buena id. 2 de las máscaras de miedo al rencor terrestre de Kakuzu flotaban en la superficie del agua, indicando que había perdido 2 corazones. Oye, Konan gruñó Kakuzu con fuerza. Olvídate del chico de pelo plateado, pero quiero el corazón del de piel verde. Kakuzu jadeó pesadamente, nunca esperó que 2 jóvenes shinobi le causaran tantos problemas. Kakashi sujetó a Gumi con fuerza para evitar que cayera. Por Obito, estaba dispuesto a sacrificarse. Pero jamás permitiría que Gumi corriera semejante destino. Incluso ahora, había guardado suficiente chakra para usar la técnica del dios del trueno volador por última vez. Su mirada osciló entre los 2 enemigos antes de posarse en Kakuzu. Incapaz de contenerse, Kakashi habló. Creo que sé por qué alguien como tú sigue vivo. Kakuzu emitió un leve murmullo, esperando las palabras de Kakashi.
Quizás diría algo como, eres tan fuerte, es natural que hayas sobrevivido. Ja, incluso si piensas eso, todavía voy a tomar el corazón del chico de piel verde. Debajo de la máscara de Kakashi, se escapó una leve risa. Eres demasiado débil y demasiado fea. Probablemente Kagami pensó que no valía la pena matarte. Lavarse las manos podría haberle llevado más tiempo que acabar contigo. ¿Qué dijiste? Kakuzu estalló en furia, atacando sin importarle los intentos de Conan por detenerlo. Su ninjutsu compuesto era abrumador. Mientras la ola de fuego caía sobre ellos, Kakashi pensó. Obito y volveré por ti. Zumbido. Con la técnica del dios del trueno volador, Kakashi y Gumi desaparecieron. Cuando las llamas se apagaron, apareció la figura distorsionada de Obito, con su mirada fija en el lugar donde los dos habían desaparecido. ¿Fue eso y la técnica del dios del trueno volador? Kakashi, ¿de qué sirve aprender ese jutsu ahora? Tú y yo somos iguales. Solo después de perderlo todo nos arrepentimos de nuestra impotencia. Tras unos segundos, la figura de Obito desapareció de nuevo, reapareciendo en una habitación secreta. La figura de Zetsu emergió de la pared y ambos tomaron asiento. Siento que Nagato está empezando a perder la confianza en el plan de recolectar las bestias con cola, dijo Zetsu negro con gravedad. Olvídense de los demás. El más crítico es el 9 colas de Konoha. Uchiha Kagami es un obstáculo enorme. Después de un momento de silencio, Obito preguntó, ¿ha revivido el 5 colas? Hace varios años, el Hinchkriki de las 5 colas y el tercer Raikage fueron asesinados por Uchiha Kagami, lo que significó la muerte de Kokun, las 5 colas. Zetsu Blanco respondió, no. El de 5 colas lleva desaparecido más tiempo que el de 8 colas y el de 3 colas juntos. No hay ningún patrón en ello, los registros indican que las bestias con cola pueden revivir en aproximadamente una década, dijo Zetsu negro. En sus 1000 años de existencia, había visto morir y regresar a las 6 colas con mayor frecuencia, pero nunca más allá de un par de décadas. La obsesión de Zetsu negro por coleccionar las bestias con cola era más profunda que la de Obito. Nunca abandonaría su objetivo. Ya había ideado un plan. Para recolectar las bestias con cola se necesita suficiente fuerza. No solo contra Konoha, sino contra una alianza de 4 países, no tenemos el poder para prevalecer. Sus tierras albergan la mayor cantidad de bestias con cola. El jutsu prohibido de Orochimaru me ha dado una idea. Quizás no necesitemos al 9 colas, pero antes de que el 5 colas reviva, necesitamos ganar la fuerza para derrotar a la alianza. Debemos reunir rápidamente del 1 al 8 colas sin darle a Konoha la oportunidad de reaccionar. Una vez que resucitemos al 10 colas, ni siquiera Uchiha Kagami será rival para nosotros. Zetsu negro conservó fragmentos de los recuerdos del 10 colas. Aunque la fuerza de Kagami era impresionante, Zetsu negro creía que palidecía en comparación con la del 10 colas, alguna vez considerado una verdadera fuerza divina capaz de remodelar el mundo. Obito bajó la cabeza, sumido en sus pensamientos. Ahora comprendía claramente su propia fuerza. En el pasado, no lo había hecho. No fue hasta después de obtener el Mangekyou y ser aplastado por Uchiha Kagami que realmente reconoció su inferioridad. 1 contra 1, no le tenía miedo a ningún shinobi de la alianza de los 4 países. Pero cuando se trataba de sus guerreros más fuertes, Yonoki, el hombre que sobrevivió a las palizas de Madara y Kagami, hizo honor a su título como el Tsuchikage más fuerte. También estaban el Raikage, el Mizukage y el Hinchkriki de 8 colas y la rápida formación de la alianza de los 4 países liberó el país del agua del control de Madara. Madara nunca había mencionado sus actividades en el país del agua. Obito había considerado tomar represalias contra el país del agua, pero lo encontró poco interesante. La mayoría de los shinobi de élite y los clanes de linaje habían emigrado al país del rayo. Matar a los ancianos, mujeres y niños que quedaban parecía inútil. Después de pensarlo un rato, Obito dijo con voz profunda, todavía tengo que aprender algunas técnicas de Madara. Si el 5 colas revive antes de que estemos listos, deberíamos localizarlo y matarlo primero. Si algún lado lo captura, será malo para nosotros. Necesitamos tiempo. Zetsu negro asintió en silencio. El otrora ingenuo Uchiha había madurado después de enfrentarse a la realidad. Soy uno de los pocos usuarios de Mangekyou, junto con Uchiha Kagami. Una vez que domine por completo mis habilidades, puede que no lo supere, pero no me quedaré muy atrás. Hay una cosa más, Obito miró a Zetsu y preguntó, ¿cuánto sabes sobre el progreso de Nagato? ¿Cuánto tiempo le llevará dominar el Rinne Rebirth? Zetsu negó con la cabeza. Las habilidades del Rinnegan son muchas. El Rinne Renacimiento es un jutsu ocular muy avanzado. No puedo predecir cuándo lo dominará por completo. Lo más importante y su batalla con Anzo lo dejó gravemente herido. Controlar los cuerpos de los 6 caminos y cultivar el Rinnegan ha ralentizado aún más su progreso. Después de una pausa, Obito sugirió, trasplanta a Zetsu Blanco a Nagato. Acelerará su recuperación. Zetsu Blanco gritó, ¿qué?
No les tengo mucho cariño a mis clones, pero, aún así, Nagato es descendiente de los Senju y los Uzumaki. Si se adapta a las células del Zetsu blanco y despierta el elemento madera y ese tipo se volvería demasiado poderoso. ¿Cómo lo controlaríamos? Zetsu negro reflexionó sobre la sugerencia de Obito. La situación actual no le favorecía. Nagato por sí sola no era suficiente para inclinar la balanza. Sin embargo, si Nagato se volviera demasiado fuerte para controlarlo, ¿cómo se asegurarían de que usara el Jutsu de renacimiento para revivir a Madara? El objetivo final de Zetsu negro era el 10 colas, combinado con el Rinnegan de Madara, para traer de regreso a su madre. Las siguientes palabras de Obito sellaron su decisión. No importa lo fuerte que se vuelva, ¿podrá superar a Uchiha Kagami? Si llega el caso, podemos obligarlo a revivir a Madara en el último momento. Y Obito, te has vuelto mucho más agudo estos días. La sugerencia de Obito y es buena, dijo Zetsu negro con voz áspera. Tengo un método que no requiere el 9 colas, pero él no lo sabe. Una vez que tengamos las 8 bestias de cola, tendrá que enfrentarse a Uchiha Kagami. Si pierde, lo obligaremos a resucitar a Madara. Si gana, y Zetsu negro no podía imaginar que Nagato ganara y cambió de tema. Obito, tus habilidades con el Mangekyou Sharingan, el propio Madara las elogió. Cree en ti mismo. Tu potencial es igual al de Uchiha Kagami. Quizás el suyo ya esté agotado. Al final, lo venceremos. El tiempo está de nuestra parte. Derrota a Kagami y en verdad, Obito no tenía demasiadas esperanzas de derrotar a Kagami. Tal vez lo que anhelaba era el reconocimiento de Kagami. Chapter 110. Chapter 110. Uchiha Konohamaru. Capítulo 110. Uchiha Konohamaru. Cuando Uchiha Kagami regresó a la aldea de la hoja, habían pasado varios meses. Durante ese tiempo, había estado vagando por la Tierra del Fuego, como si fuera una gira de inspección encubierta. Se había acostumbrado a hacer esto durante unos días cada año. Kagami era muy consciente de su falta de habilidad para gobernar. Podía establecer una dirección general, pero implementarla era otra historia. A Kagami le gustaba luchar, pero detestaba las matanzas sin sentido. Aún anhelaba un lugar tranquilo donde vivir. No era realista esperar que toda la Tierra del Fuego prosperara en tan solo unos pocos años. Pero en comparación con los años de guerra, la gente ya no vivía con miedo constante y los clanes nobles opresores habían desaparecido. La igualdad completa era ridícula en un mundo con individuos extraordinarios. Lograr una relativa equidad ya fue un gran logro. La gente ya no tenía que entregar el 80% de sus cosechas a la nobleza, sino que pagaba solo el 20% como renta de la tierra. Esto era algo que la gente común de la Tierra del Fuego nunca se había atrevido a soñar. Incluso la naturaleza de las misiones ninja estaba cambiando. Anteriormente, los aldeanos o comerciantes juntaban dinero para contratar ninjas para realizar tareas. Ahora, los pagos de las misiones vinieron directamente de la asignación de fondos nacionales del Hokage. Incluso el daimyo quedó reducido a un simple funcionario financiero bajo el control del Hokage. Los ministros apenas merecían mención. Los funcionarios actuales permanecieron en sus puestos solo porque aún no había suficientes reemplazos capacitados. Una purga repentina generaría caos, y los nuevos nombramientos podrían no ser mejores. Una vez que hubiera una reserva de talento suficiente, la mayoría de los funcionarios actuales serían removidos. Los comerciantes en las principales rutas comerciales ya no necesitaban contratar escoltas ninja. Los ninjas garantizaban la seguridad de las carreteras, y las caravanas simplemente pagaban un peaje. Solo aquellos que se aventuren en regiones inestables necesitarán solicitar protección ninja. El nuevo sistema no redujo el número de misiones ninja. De hecho, las aumentó. Había una escasez constante de personal. La mayoría de las tareas ahora provenían directamente del Hokage, incluidos proyectos de infraestructura y defensa fronteriza. Si quisieras ser más descriptivo, Minato ahora era el canciller del País del Fuego, mientras que Sakumo Atake era su oficial militar en jefe. Los ninja también sirvieron como líderes de defensa regionales. Si no fuera por su excepcional resistencia física, estos dos habrían colapsado hace mucho tiempo bajo la intensa carga de trabajo. Kagami solía mantenerse al margen de la toma de decisiones. Era mejor dejar los asuntos profesionales en manos de los profesionales. Su papel era ser el elemento disuasorio móvil de la Tierra del Fuego, un arma nuclear viviente y activa. Él fue la base del desarrollo estable de la Tierra del Fuego. Las fuerzas externas sabían que sus limitaciones geográficas hacían imposible superar la Tierra del Fuego. Pero con Uchiha Kagami cerca, no se atrevieron a hacer ningún movimiento. Después de meses de inspecciones, Kagami se alegró de ver que las cosas mejoraban constantemente año tras año. La perspectiva moldea la actitud. En el pasado, solo le importaba la aldea de la hoja. Ahora que todo el País del Fuego pertenecía a los Uchiha, era natural proteger sus propios bienes. Kagami, ¿esto está realmente bien?
La voz profunda de Sukuna resonó. Este país, si sigues así, estabilizarás todo el mundo ninja. ¿Has pensado en lo que eso significa para nosotros? Nuestra energía proviene de las intensas emociones negativas del mundo. Si esas emociones se desvanecen y la energía de Otsutsuki y Shiki se agota, perderemos el rumbo. Los labios de Kagami se curvaron en una sonrisa. ¿Te preocupa perder tu trabajo? ¡Qué diligente eres! Me aseguraré de que te mantengas ocupado. Este mundo y aún guarda muchos tesoros por descubrir. Con eso, Kagami se unió a la multitud que ingresaba a la villa de la hoja. Su credencial de identificación era la de un residente común y corriente de Leaf, lo que garantizaba que no recibiera ninguna gran bienvenida a su llegada. Él consideraba esos clichés demasiado aburridos. Si alguien quería verlo lucirse, al menos necesitaría ser un ninja de nivel Junin. Vestido con ropa sencilla y con el cabello atado en una pequeña cola, Kagami parecía un joven apuesto. Para aquellos que no lo conocían, era solo otra cara entre la multitud, muy alejado del legendario líder del clan Uchiha. Mientras paseaba por las calles del pueblo, Kagami de repente sintió antojo de una barbacoa. Gracias a su dominio de la liberación del Yin-Yang, la medicina ya no afectaba su cuerpo. Incluso el ejercicio regular tuvo poco impacto. Después de haber reprimido su apetito durante años, decidió darse un capricho. Metió la mano en su bolsillo y sacó una billetera con forma de sapo. Esto había sido tomado prestado de Jiraiya. Desde que Jiraiya lo culpó a él y a Kakashi por espiar el baño de mujeres, Kagami había tomado como hábito vaciar los bolsillos de Jiraiya cada vez que se encontraban. Usar los honorarios del manuscrito de Jiraiya para darse un gusto parecía más justificable que permitirles financiar las aventuras de Jiraiya. Cuando se trataba de barbacoa, la familia Akimichi era la elección obvia. El conflicto interno de años atrás había dejado muchos ninjas muertos o heridos, pero el clan Akimichi no había sido aniquilado. Las negociaciones de Minato permitieron a los clanes mantener un punto de apoyo, aunque tuvieron que renunciar a sus técnicas secretas. Kagami levantó la cortina de la tienda. Bienvenido. Maestro Kagami. El restaurante de barbacoa, una fuente importante de ingresos para la familia Akimichi, estaba dirigido por un anciano que reconoció inmediatamente a Kagami. 3 sets completos para empezar, por favor, dijo Kagami, tomando asiento tranquilamente. Esta era la primera vez que cenaba en un establecimiento fuera del recinto del clan. Esperaba que el chef privado del clan no se sintiera demasiado desanimado. El personal de Akimichi, aunque nervioso, supervisó personalmente la cocina para garantizar que solo se sirvieran los mejores cortes. Mientras la carne fresca chisporroteaba en la parrilla, el tentador aroma de la grasa goteando sobre las llamas llenaba el aire. La visión de la carne cambiando de roja a marrón caramelizada, con los bordes ligeramente curvados, le hizo agua a la boca. Kagami tomó una rebanada perfectamente asada y le dio un mordisco. El rico sabor se extendió por su paladar, la carne tierna y jugosa, con la cantidad justa de masticación. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que disfrutó de una satisfacción tan simple y deliciosa. Kagami no había llegado durante las horas pico, pero en su séptima ronda, la tienda comenzó a llenarse de clientes. Algunos clientes, al notar el flujo constante de platos de carne fresca a la mesa de Kagami, no pudieron evitar maravillarse. A pesar de su complexión delgada, este joven tenía mucho apetito. La bulliciosa cocina ya no podía concentrarse en la presentación y debía cortar y enviar apresuradamente plato tras plato. Lo importante era la velocidad. Para alguien como él, la presentación no importaba. Una pequeña multitud se reunió para verlo comer, pero a Kagami no le importó. Que la gente lo observara cenar casualmente era señal de un entorno seguro. En un campo de batalla, estos espectadores estarían cortejando a la muerte. «Oye, ¿es Kagami?» Una voz familiar le llamó la atención. Kagami levantó la vista. Era un hombre que tenía un parecido sorprendente con un joven Hiruzen Sarutobi. «¿Shinosuke? ¿Cuánto tiempo sin verte?», respondió Kagami, solo para levantar la cabeza de nuevo momentos después. De pie junto a Sarutobi Shinosuke había una mujer con rasgos amables y un ligero rubor, el tipo de mirada avergonzada que la gente tiene cuando es sorprendida en una cita. «Ese sí, Tsuki», tartamudeó Kagami. Uchiha Yetsuki, madre de Uchiha Izumi y amable propietaria de su tienda de desayuno favorita. Shinosuke se rascó la nariz tímidamente. «Yetsuki y yo nos conocimos en el hospital. Estamos saliendo». Mientras hablaba, Shinosuke levantó sus manos juntas en una declaración audaz, lo que provocó que Yetsuki se alejara tímidamente. Hace años, después de una gran batalla, los esfuerzos de reconstrucción contaron con la participación de miembros del clan Uchiha. Gravemente herido en el conflicto, Shinosuke conoció a Uchiha Yetsuki mientras ella trabajaba como voluntaria en un hospital temporal. Un hombre alegre y serio y una viuda gentil y una cosa llevó a la otra y Kagami se frotó las sienes.
En el mundo shinobi, las citas a menudo significaban un compromiso serio orientado al matrimonio. ¿Y según las reglas del clan y Uchiha Shinosuke? ¿Uchiha Konohamaru? Era casi demasiado surrealista para creerlo.